Bueno, yo voy a hablar de la magia de los sentidos. No soy maga, soy psicóloga. Pero magos, lo que os voy a demostrar es que magos somos todos. Todos tenemos mucha magia en nuestros sentidos. Si recordáis un poco lo que nos han contado toda la vida, es que tenemos 5 sentidos. Esta mañana ya nos han dicho que son muchos más. Pero siempre hemos pensado, siempre creíamos que los sentidos son los órganos, los dispositivos por los cuales recibimos la información del medio, ¿verdad? Como si fuera una cámara de fotografía, una cámara de fotos en los ojos, una serie de aparatos en todo el cuerpo que nos permiten recoger información del medio. Bien, hoy en día sabemos que eso no es exactamente así o no es solamente así. Es decir, la información viene de abajo arriba, es decir, de los sentidos al cerebro, pero también del cerebro, de la mente, hacia los sentidos. De alguna forma, tenemos que decir a los sentidos qué información deben buscar y qué deben recoger, porque hay millones y millones y millones de datos y de información alrededor de nosotros. Por una parte, veíamos esta mañana que no somos sensibles a toda la información que hay fuera, pero sí somos sensibles a un rango enorme. Aquí mismo hay muchísimas personas, yo no puedo fijarme en todas. Si estoy buscando a una persona, igual hago así, hago una pasada muy rápida, veo a esa persona, pero al resto no los veo. Entonces, de alguna forma, a los sentidos tenemos que decirles qué buscar y cómo interpretarlo. Y eso es la magia que hacen nuestros sentidos. Y vamos a ir viendo ejemplos. Y veremos que desde este punto de vista no está tan claro qué es la realidad, ni si tenemos siquiera opción de conocer esa realidad, porque si en realidad nuestros sentidos están haciendo magia para interpretar la realidad, y a lo mejor no tenemos forma, por lo menos directamente, de conocer esa realidad. Y tenemos que ir, como decían esta mañana también, creo que ha sido Joaquín Sevilla y Javier Armentia, claro, tenemos que ir al final al método científico para poder decir, bueno, ya que mis sentidos les estoy yo diciendo cómo interpretar todo y por tanto no me puedo fiar de nada de lo que me están mandando, pues tengo que ir a un método, el método científico, que es el que como empresa colectiva hemos desarrollado para ver de qué podemos fiarnos y de qué no. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de esa magia que hacemos. ¿Sois capaces de ver ahí un cubo? El cubo no está ahí. No hay un cubo. ¿Dónde lo veis? Lo estáis inventando. Hay unas manchas negras, pero fijaros en la parte blanca. No hay arista, no hay nada que lo separe del fondo. Lo estamos inventando, lo estamos prediciendo. A partir de 4 datos predecimos el resto. Funcionamos así. Lo que vemos, lo que oímos, todo nos lo estamos inventando a partir de 4 datos. ¿Podemos acertar o no? Normalmente acertamos, si no, no estaríamos aquí. No habríamos sobrevivido. Normalmente acertamos, pero aquí no hay cubo y sin embargo lo vemos. Igual estáis viendo gente desnuda en esa imagen. Yo creo que luego vendrá Laura a lo mejor a explicaros lo que pasa aquí. Estamos todos hablando de Laura. Igual te lo explica mejor que yo. Yo lo único que os puedo decir es que no hay gente desnuda. Os lo habéis inventado una vez más. A partir de 4 datos predecimos el resto. Hacemos magia. Nos inventamos lo que queremos. Vemos lo que queremos, lo que podemos, también según cuál sea nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje previo, nos va a permitir interpretar la realidad de una manera o de otra. A lo mejor un niño pequeño, esas 2 imágenes que he mostrado las habría interpretado de forma muy distinta. Pero nosotros enseguida realizamos otro tipo de interpretación. Hacemos magia con las imágenes. Bueno, ¿y esto por qué lo hacemos así? Pues hombre, evolutivamente ha sido muy, muy ventajoso tener esta capacidad de no necesitar todos los datos para reconocer un patrón. O sea, si somos capaces de ver ahí algo mínimamente comestible, tenemos que ir a por ello. Aunque no estén todos los datos, aunque pueda ser una manchita en la maleza, tenemos que ser capaces de reaccionar muy rápido, de ver el resto, de estar convencidos de que estamos viendo ahí algo que podemos cazar y podemos comer. Por supuesto, aquí también, aquí lo contrario, aquí tenemos que ser capaces de, con una manchita, salir corriendo, ver el león, porque si no vemos el león estamos muertos y no habríamos, nuestros antepasados no habrían
transmitido su herencia, no estaríamos aquí. Pero es que lo que hemos heredado es eso, es esa capacidad de ver patrones, de acertar muchas veces, porque nos ha permitido sobrevivir, pero también de equivocarnos, de hacer magia, de cosas muy bonitas que vemos, pero que no siempre son reales. Y entonces no tenemos forma de directamente saber si es verdad o no, porque claro, tenemos tal capacidad de reconocer patrones, inventar cosas, que vemos las nubes e inventamos cosas. Las vemos hasta en la tostada del desayuno. Luego se venden incluso en subastas estas caras tan auténticas de la tostada del desayuno. Vemos cosas hasta en la lavadora. Fijaros qué predisposición tenemos a ver, sobre todo caras, pero también otro tipo de patrones, pero sobre todo caras en nuestra especie, ¿no? Es algo que llevamos muy dentro. Pero fijaros que tampoco es exclusivamente humano. Ahora que estamos hablando cada vez más de inteligencia artificial y que estamos intentando hacer unas inteligencias artificiales cada vez más parecidas a la inteligencia natural, que puedan ser flexibles, que no necesiten todos los datos, porque entonces serían ordenadores de los de toda la vida, que puedan tomar decisiones y saber qué hay ahí sin tener el dato completo, ¿qué ocurre? Pues que las inteligencias artificiales están haciendo lo mismo que nosotros. Y según qué tipo de experiencia hayan tenido en su vida, dónde hayan estado aprendiendo, pues van a ver unas cosas u otras. Pueden ver una cara aquí, pero, por ejemplo, si una inteligencia artificial la ponemos a aprender viendo vídeos de YouTube, ¿qué creéis que va a ver cada vez que le pongamos nubes? Venga, venga. ¿Qué se ve en los vídeos de YouTube? Gatos, gatos. Le ponéis nubes y va a haber gatos y más gatos y más gatos. Nosotros vemos caras, ellos ven gatos. Si lo ponéis en Twitter, pues acabará siendo racista, etcétera, etcétera, etcétera. Copian nuestros sesgos, porque aprenden como nosotros cada vez más. Hacen magia, igual que nosotros. En eso consiste la inteligencia auténtica y flexible. Eso no vale solo para el sentido de la vista, como estoy poniendo ejemplos visuales porque es más fácil mostrarlos, pero con el oído pasa igual, con todos los sentidos. En las conversaciones que oímos un trocito nos inventamos el resto y luego viene el te dije, me dijiste, interpreté, etcétera. Nos puede traer muchos problemas, no siempre, pero muchas veces también acertamos. Y al final, vuelvo a la pregunta del principio, ¿existe una realidad? Quizás sí, pero ¿tenemos forma de conocerla si estamos todo el día haciendo magia, todo el día inventándonos lo que vemos? Desde luego directamente no. Vamos a necesitar instrumentos para conocer esa realidad, algo que nos permita escaparnos un poco de cómo somos, ¿no? Vivimos en Matrix. No sé, hay que plantearse la pregunta, por lo menos. No la voy a responder, pero ¿qué pone aquí? No te fíes, de momento no os fiéis de vuestros sentidos, no debéis fiaros, nunca. No debemos fiarnos. Hay incluso autores que han propuesto que la percepción en realidad es como si fuera el escritorio de Windows. No tenemos ni idea de lo que hay dentro, cómo funciona el ordenador, pero tenemos unos iconitos que nos permiten desenvolvernos y adaptarnos. Y no nos hace falta más. No necesitamos saber cómo funciona por dentro, ¿no? Tenemos ahí una papelera. Si queremos borrar un archivo, no necesitamos saber cómo se borra. Cogemos y lo llevamos al icono de la papelera y ya está. Pues en la realidad lo mismo. Tenemos iconos, los interpretamos como si fuera una interface que nos permite comunicarnos con esa realidad y sobrevivir ahí. Es una opción, pensar en ello. Es una opción. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que los conocéis porque son ilusiones visuales que se han planteado, se han mostrado más de una vez. Esta mañana hemos visto bastantes ejemplos, algunos muy bonitos de ilusiones. Lo que quiero resaltar es que mucho de esto es cognitivo. O sea, antes los llamábamos ilusiones ópticas, como si la ilusión estuviera en los sentidos. Pero es que es el paso de la información cognitiva
a los sentidos. Dependiendo de lo que tengas aquí, de cuál haya sido tu experiencia previa, vas a ver una cosa o vas a ver otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ilusión, que es una de las que más me gusta, es muy bonita, porque los cuadrados A y B son el mismo tono de gris, aunque parezca mentira. Os tenéis que fiar de mí, son iguales. Yo no consigo verlos iguales. Yo el A lo veo mucho más oscuro que el B. ¿Por qué veo el B tan clarito? Supongo que vosotros también. Bueno, primero, estaréis pensando que no es verdad. Aquí tenéis el método para saber que es verdad. Son idénticos, el A y el B. Son idénticos, es un recorte del uno del otro. ¿Por qué lo vemos así? Pues como el B está en sombra, ¿qué pasa cuando las cosas están en sombra? Que las vemos más oscuras de lo que son, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nuestros ojos están viendo bien el color del cuadrado B igual que el del A. Pero nosotros corregimos inmediatamente y decimos, no, cuidado, que está en sombra, es clarito. Y hacemos toda esa corrección en milésimas de segundo sin enterarnos. Lo cambiamos, lo interpretamos, hacemos magia. ¿Cómo estimamos los tamaños? Pues un poco más de lo mismo. Tampoco tenemos forma, lo comentabais esta mañana también, no tenemos forma de conocer el tamaño de las cosas. Interpretamos a ojímetro, pero muchas veces nos equivocamos. Cuando vas a estimar el tamaño de algo como esto, bueno, si estás en una conversación de amigos da igual equivocarte, pero si vas a, no sé, comprar un piso, mejor que lo midas bien, ¿no? Normalmente, para estimar a ojímetro, lo hacemos en función del contexto. Contexto más grande o más pequeño nos da una idea del tamaño. En este caso, la vajilla de un restaurante nos da una idea del tamaño de la comida. Aquí la comida es muy pequeñita, ¿verdad? La gamba. Si queremos hacer una dieta, pues mejor utilizar una vajilla pequeñita, porque así la comida parece más grande. Los tamaños los estimamos en función del contexto. Una vez más estamos haciendo magia y es todo aquí, es todo interpretación. Este tipo de magia que usan nuestros sentidos la utiliza muy bien el cine. Con esto de los tamaños, bueno, supongo que la referencia que viene inmediatamente, tenemos que pensar en El Señor de los Anillos. Claro, ¿por qué vemos a Frodo tan pequeñito ahí? Es un chico normal, del tamaño de cualquiera de nosotros. ¿Por qué lo vemos pequeñito? Bueno, pues un truco que usa nuestra mente también a la hora de ver las cosas, que es el que se está aprovechando aquí el cine, es este. Está situado más lejos, con lo cual lo vemos más pequeño, y Gandalf está en primer plano, lo vemos más grande. ¿Y qué están haciendo en la película? Nos los ponen como si estuvieran en el mismo plano, y eso nos confunde, por eso lo vemos más pequeñito a Frodo y más grande a Gandalf, porque están en diferente plano, pero lo vemos como si estuvieran en el mismo. Entonces, claro, tener en cuenta que esta magia que hacen nuestros sentidos, pues al final es como si estuviéramos todo el día delante de un mago. No podemos asegurar pues, de qué color era el coche en el que fuimos testigos de un accidente, no podemos saberlo. Alguien hizo magia, no puedo estar seguro de qué color era gris, era negro, era blanco, no sé. ¿Cuánta gente había en la fiesta? Pues es que depende de tantas cosas, yo qué sé. Ni idea. Bien, y con el sabor, pues parecido. Esto creo que lo contaba Gemma esta mañana también. ¿Cómo captamos los sabores? Ya decías tú, una cosa es el gusto, otra cosa es el sabor. El sabor es muchísimo más que el gusto. Tú hablabas de que incluye el olor, el ejemplo de la chocolatina ha sido estupendo. Hemos notado todos el sabor al destapar la nariz, pero fijaros, el sabor de una patata frita, por ejemplo. Ni siquiera es solamente el olor, es también el sonido de la patata. Es decir, son todos los estímulos. Este es un experimento que ganó el premio Ig Nobel, que son estos premios que primero te hacen reír y luego pensar. Porque lo que se trataba de ver aquí, pues es eso, de qué depende el que una patata frita sepa rica, sea sabrosa. Entonces lo que hicieron fue poner a los voluntarios en cabinas de experimentación con una bolsa de patatas
unos auriculares y un micrófono. Y según iban comiendo, iban oyendo por los auriculares el sonido. El único truco, la única manipulación era que a la mitad de los participantes les ponían el sonido más fuerte y a la otra mitad más suave. ¿Quiénes creéis que dijeron al final que las patatas estaban riquísimas, que estaban dispuestos a comprarlas, etcétera, etcétera? Los que tuvieron el sonido más fuerte. Es decir, el sabor era idéntico, pero el sonido cambió el sabor. Y lo mismo pasa con las catas de vino. Esta mañana nos hablaba Nacho del vino, hablaba de cómo las levaduras influyen en el sabor del vino, pero es que también el color del vino y también el precio. También nos decías, hay que mirar la carta con los dos ojos, el ojo del precio. También influye, claro que sí. Y también es cognitivo, también es la interpretación que haces del sabor. No solamente estamos saboreando el vino y las levaduras y todas esas cosas, sino que estamos viendo el precio, estamos viendo el color, estamos viendo todo. Y no es postureo. Por lo menos no solo, en algunos casos será postureo. Pero no es solo postureo, es integración sensorial, es integración de información sensorial. Es decirle a la mente lo que tiene que buscar. Si tú eres una persona que habitualmente bebe vino y que sabe distinguir un blanco de un tinto, y llegas a este experimento, y eres un catador más o menos experto de vino, y te ponen un vino blanquito. En realidad el experimento era con todos vinos iguales, todos blancos, con más o menos colorante. A ti te ponen un vino blanquito y te ponen uno tinto, y claro, ¿cuál te va a saber afrutado? El blanquito, sin duda. ¿Y cuál te va a saber? El tinto, ¿qué te va a saber? Pues más madera, más cuerpo, más... Es que si tú has bebido vino habitualmente, te vas a ver a eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la interpretación. Acordaros la interpretación que habéis hecho con el cubo al principio, la que habéis hecho a lo largo de la charla con varias imágenes. Integramos, asociamos la información. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Cómo integramos información de diferentes sentidos? Pues es sobre todo un proceso que nosotros llamamos de aprendizaje asociativo, que el principal exponente es el condicionamiento. Y muy especialmente el condicionamiento pavloviano, el perro de Pavlov. Probablemente habéis oído hablar del perro Pavlov. Seguimos investigando este tipo de cosas, hay cantidad de cosas que todavía se están investigando. Por resumir el experimento, suena una campanilla y a continuación le damos comida al perro. ¿Qué ocurre? Si repetimos esto unas cuantas veces, llega un momento que el mero hecho de poner la campanilla de alguna forma hace al perro pensar en la comida. Se activa la representación mental de la comida en su cabeza, etcétera, etcétera, y el perro acaba salivando. Es decir, un sonido está provocando una respuesta de salivación, está iniciando un proceso fisiológico, el proceso de la digestión. Si eso no es magia, decidme vosotros lo que es la magia, ¿no? Un sonido pone en marcha la respuesta de salivación. Es integración sensorial, es integración de muchísimas cosas en este ejemplo tan sencillo. Es lo mismo que hacen los del experimento de las patatas fritas, están asociando el sonido de la patata con el sabor de la patata, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí hablando ya de... hemos ido viendo cómo vamos interpretando toda la realidad, haciendo magia cada vez que vemos algo, escuchamos algo, lo cambiamos todo, lo interpretamos todo. Integramos, con el ejemplo de las patatas fritas o de los bebedores de vino, el ejemplo del perro Pavlov, que está haciendo lo mismo que un bebedor de vino cuando integra el vino que tiene delante, con el sabor, con el color, incluso con el precio, lo está asociando. De la misma manera que la campanilla puede provocar salivación en el perro, el precio, el nombre, la marca, etcétera, puede provocar una respuesta también agradable en la persona que conoce esa marca o esa añada o lo que vosotros queráis. Y por eso me ha gustado mucho también una cosa que contaba Gemma esta mañana, que era el cómo hacen ellos las catas, porque yo no conocía. Claro, lo que has contado de que están en una cabinita y no ven ni siquiera a la persona que les trae la comida, claro, es que tiene todo el sentido del mundo, porque los primeros experimentos de Pavlov, por ejemplo,
lo que ocurrió fue que el mero hecho de ir a llevarle la comida al perro ya hacía que el perro empezara a salivar. Claro, eso estaba estropeando todos sus experimentos. Él estaba estudiando la digestión y el perro empezaba a salivar antes de darle la comida. Era una barbaridad. Entonces, bueno, cualquier otro a lo mejor hubiera dejado el experimento y Pavlov dijo, no, esto es interesante, esto es una secreción psíquica, sin alimento. Esto hay que estudiarlo. Entonces, ahí vino toda la investigación posterior. Y ahí viene el que los catadores digan, ni hablar de ver la campanilla. Nada. Bueno, supongo que a vosotros os sirve de campanilla el hecho de que alguien abra la puertita. Luego también el hecho, también lo has contado esta mañana, que también me ha parecido muy bonito, de cómo estaba todo en unos tarros azules para que no se pueda ver el color que hay dentro, porque también el color cambia el sabor. Bien, y dado que esto es así, claro, al final es una anécdota en los perros, en los catadores, pero es que es nuestra vida, es absolutamente todo. Y no son únicamente las respuestas relacionadas con el alimento, las patatas fritas, el vino, el perro de Pavlov, etc. A mí casi el ejemplo que más me gusta de aprendizaje asociativo es este. Este lo ha puesto José Ramón Alonso esta mañana. Y al final, entre unos y otros, me habéis hecho la introducción perfecta para la charla que tenía que dar yo. La Magdalena de Proust, uno de los pasajes más famosos de la literatura universal. Claro, cuando el protagonista de la novela se mete esa magdalena mojada en té en la boca y de repente se siente el hombre más feliz del mundo. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y él mismo dice, no puede ser. ¿Cómo me siento tan feliz? Y empieza a darle vueltas. ¿Y por qué puede ser esto? Y una magdalena no me puede hacer sentir tan feliz. Me puede saber muy rica, pero nada más. Entonces sigue probando y vuelve a probar y se siente muy feliz. ¿Y qué está ocurriendo? Aprendizaje asociativo. Le está trayendo todas las asociaciones de los veranos de la infancia en el pueblo, que era cuando solía tomar esas magdalenas con té. Entonces, cuando al cabo de muchos años vuelve a tomar esa magdalena con el té, se sitúa emocionalmente en aquellos veranos de la infancia en el pueblo. Por eso se siente tan bien. Ha conseguido revivir todo aquello. La respuesta es idéntica a la del perro de Pavlov, solo que no es salivación, es felicidad. Entonces, con eso podéis interpretar, ya tenéis todas las armas para interpretar la realidad. ¿Existe la realidad? ¿Podemos conocerla? ¿Es magia? ¿Qué hacemos continuamente sin enterarnos? ¿Vivimos en Matrix? Ya para ir acabando, quedaros solo con una idea. ¿Qué pone aquí? No te fíes, ¿verdad? No os fiéis nunca. Ya está.